Hola, ¿cómo están? Les saluda Eve Merman. Bienvenidos a mi canal. Bien, en esta oportunidad les traigo un nuevo tutorial para nuestra lista de reproducción análisis de armaduras por el método matricial de rigidez. Esto corresponde al ejemplo número 5. Bien, en esta oportunidad vamos a analizar un caso en particular. Ello cuando la armadura presenta una carga distribuida. Si bien es cierto, este tipo de análisis es inusual, pero para temas de análisis siempre es bueno analizarlo. Entonces, a ver, todo lo demás es ya lo común, solo le estaríamos volviendo, en realidad volviendo a tocar el tema de armaduras con cargas distribuidas, ya que en un vídeo anterior también realizamos este tipo de análisis, pero en esta oportunidad vamos a detallarlo mucho más. Entonces, sin más, empezamos. Instrucciones. Analizar la armadura mostrado en la figura empleando el método matricial de la rigidez, donde el módulo de elasticidad es de 2.1 por 10 elevado al exponente 7 toneladas por metros cuadrados y el área será de 0.15 metros cuadrados. Podemos ver que las fuerzas, tanto como las distancias o longitudes que van a presentar, nos están dando en toneladas y también en metros. Entonces las unidades a trabajar no tendría que ser convertido. Podemos visualizar también que en el nudo E presenta una fuerza de 1 tonelada en el eje X positivo. En el nudo C presenta un apoyo móvil o un rodillo. Este va a restringir el desplazamiento en Y. Sin embargo, sí se va a desplazar a una distancia X. Y en el nudo A y en el nudo B presenta dos apoyos fijos, los cuales van a restringir los desplazamientos tanto en X como en Y. El nudo D es un nudo libre, entonces ya se hace referencia o se puede entender desde ya que el nudo D y el nudo E van a presentar grados de libertad libres. Bien, para la resolución y los cálculos de la armadura, en algunos puntos vamos a extraer los datos calculados del HM Armaduras, volumen 3, donde ya he procesado los datos de la armadura que vamos a analizar, pero lo que nosotros vamos a desarrollar es el paso a paso sobre cómo analizar. En esta oportunidad vamos a hacerlo con un criterio diferente a los últimos ejercicios de armaduras que hemos ido desarrollando. Eh, en realidad, el criterio lo vamos a volver a repetir, ya que en los primeros vídeos de análisis de armaduras se empleó este mismo criterio. Y solo que en algunos pasos donde los cálculos van a ser repetitivos, entonces para ahorrar tiempo o reducir ese tiempo, vamos a extraer esos datos del HM Armaduras, que por cierto es un Excel que es de mi autoría, al igual que los Excel para analizar pórticos, también vigas y armaduras en 3D. Entonces, sin más, empezamos con el análisis. Bien, el módulo de elasticidad lo he hallado en este punto, donde el valor será de 200, a ver, sería de 21 millones. Pero aquí yo lo he formulado. Si hago doble clic podemos ver que está el módulo de elasticidad propuesto, 2.1 por 10 elevado al exponente 7 toneladas por metros cuadrados. El área también es 0.15 metros cuadrados. Ya hemos analizado o hemos dado una vista previa al gráfico
Y como el primer paso, realizaríamos la asignación de los grados de libertad, ya sean libres y restringidos, y la orientación de cada elemento. Esta orientación es muy importante para que posteriormente podamos definir el orden que va a presentar cada grado de libertad o los nudos conectores que se hacen presentes en la estructura. Si bien es cierto, sabemos que donde no exista restricción, los nudos o básicamente los elementos se van a poder desplazar en su eje a una distancia, en este caso ya a una distancia X, que posteriormente lo vamos a conocer. Bien, en cuanto a los grados de libertad, primero tenemos que asignar los grados de libertad libres y posteriormente los grados de libertad restringidos. Los grados de libertad restringidos son los que están de color rojo y los grados de libertad libre los que están de color verde. En cuanto al orden, el orden puede ser de la forma en cómo nos parezca mejor. Aquí podríamos asignar el grado de libertad 1, grado de libertad 2, grado de libertad 3, grado de libertad 4. No importa, ¿no? Ese orden. Lo que sí tenemos que cumplir o seguir es que los grados de libertad libres vamos a tener que asignarlo primero. ¿Esto por qué? Para facilitar los cálculos. En realidad podemos darle el orden de los grados de libertad en el orden que querramos. Pero obviamente al ser al tener este análisis con 7 barras o 7 elementos, obviamente los cálculos se nos van a complicar o va a ser muy trabajoso. Entonces, lo que tendríamos que hacer es buscar la forma de reducir ese tiempo y esos cálculos, y la forma correcta sería dándole ese orden de grados de libertad libres primero y grados de libertad restringidos posteriores. Bien, entonces eso fue en cuanto a los grados de libertad libres y restringidos. Ahora, en cuanto a la orientación de cada elemento, como pueden visualizar, le he asignado orientación del elemento 1, va a estar en este punto, elemento 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todos están hacia el lado derecho y hacia arriba. Sin embargo, la barra número 6 le he asignado esa orientación hacia abajo. Esto lo hice para que podamos también referenciar ese criterio que vamos a utilizar al momento de hallar el paso número 2. Bien, ahora entonces pasamos al paso número 2, que es definir los cosenos directores, pero en esta oportunidad vamos a definir mediante los ángulos de inclinación de cada elemento. Si bien es cierto, si estamos tocando por primera vez el tema de análisis de armaduras por el método matricial de rigidez, lo recomendable sería descomponer toda la estructura y empezaríamos a trabajar barra por barra. Entonces, si trabajamos de esa forma, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Extraería primeramente la barra número 1, esto por separado. Ok, este sería la barra número 1, su orientación está hacia la derecha. Y al tener la orientación hacia la derecha, entonces eso nos indica o nos hace referencia que el nudo inicial está, o el extremo cercano está en este punto. En este caso sería en el nudo A. Y el extremo lejano estaría en el otro punto, que sería el nudo C. Entonces, nosotros podríamos referenciarlo como extremo lejano F
y extremo cercano N. En algunas bibliografías van a encontrarlo como el extremo cercano como I y el otro extremo como J, que es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que referenciarnos siempre en una barra con el extremo cercano, que en este caso va a ser N. Y a partir de N debemos de trazar nuestro eje X. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro eje X es paralelo, ¿no? Y está en la misma dirección del eje X. Entonces, respecto al elemento 1, no tendría ángulo de inclinación. Entonces, aquí asignaríamos como 0. Ahora, respecto al elemento número 4. A ver, respecto al elemento 4, si sacamos esa barra, podemos referenciar que la orientación está hacia arriba, entonces N va a estar en este punto. Y si N está en este punto, en ese extremo asignamos nuestro eje X. Y a partir del eje X tenemos que buscar el ángulo de inclinación que presenta este elemento. Y si podemos visualizar, a ver, este elemento tiene una base de 4 metros y una altura de 4 metros. Entonces, el ángulo sería de 45 grados. Bien. Entonces, ese mismo criterio utilizaríamos para cada una de las barras. Ahora vamos a extraer la barra número 6, que es la barra que va a presentar algo, o sea, una diferencia o algo que nos va a tener, a ver, esta barra nos va a dar dos opciones, que sería lo correcto para el análisis respecto a su ángulo de inclinación. Entonces, la barra 6 está en esta posición. Podemos ver que su orientación está hacia abajo y entonces el nudo o el extremo cercano está en este punto. Entonces N está en este punto. Y en N tenemos que trazar nuestro eje X. Y a partir de X, como podemos ver, para cada ángulo tenemos que hallar el ángulo en sentido antihorario. Y en ahí se considera como ángulo positivo. Entonces, a partir del eje X, si queremos hallar el ángulo, tendría que ser, o tendríamos que hallar todo ese ángulo. Y este ángulo va a ser de 296.57. Y este ángulo va a ser positivo. Pero sin embargo, si nosotros obviamente hallamos este ángulo, en algunas oportunidades van a ser sencillos, ¿no?, de calcularlos. Pero en algunos casos, de alguna manera, por tener un ángulo grande o amplio, nos va a quitar también un poco de tiempo. Y como lo dijimos, lo que nosotros buscamos es reducir el tiempo al momento de analizar y de hallar, básicamente de analizar, ¿no?, la armadura. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente: respecto al eje X, trazamos o ubicamos el ángulo, pero en sentido horario. Y si trazamos en ese sentido opuesto, entonces al ángulo que le vamos a calcular o hallar, le vamos a considerar como negativo, que en este caso va a ser menos 63.43. Bien, entonces ese sería el criterio para que nosotros podamos analizar en este punto los ángulos de inclinación. Bien, entonces si tenemos idea, ¿no?, sobre cómo hallar ahora estos ángulos de inclinación,
Entonces, ahora sí podríamos hallar o continuar con el análisis. Si bien es cierto, eso es, o ese tipo de criterio o de análisis que hemos desarrollado descomponiendo la estructura es cuando no se tiene práctica o cuando por primera vez estás tocando el tema de análisis de armaduras por método matricial de rigidez. Pero si uno ya tiene, en este caso, ya tiene práctica, entiende, ¿no?, sobre el ángulo de inclinación para hallar los cosenos directores, lo puede hacer directamente en el gráfico. Entonces, solamente ubico los nudos conectores de cada elemento. En este caso vamos a referenciar sobre todo el extremo n. Aquí voy a poner X. En este otro nudo, nudo C, también voy a considerar X. Para la barra número 6, el nudo, el extremo N es el nudo D, también pongo X. Para la barra 4, el extremo lejano N también es el nudo A. Para esta barra también es A. Para la barra 7, el extremo cercano o N es el nudo B. Entonces, aquí ya estamos asignando el eje X para poder definir los ángulos de inclinación. Entonces, respecto al elemento 2 diremos 0 grados. Respecto al elemento 5 diremos 90 grados. Respecto al elemento 6, en este caso va a ser antihorario, será menos 63,43. Respecto al elemento 1, será 0 grados. Respecto al elemento o a la barra número 4, será 45 grados. Respecto a la barra número 3, será 90 grados. Y por último, respecto a la barra 7, serán 0 grados. Bien, entonces, de esa forma, así de fácil hemos definido los ángulos correspondientes, ¿no?, a la armadura. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Para hallar los cosenos directores, por fórmula nos indica, tenemos que hallar respecto al eje X será coseno del ángulo de inclinación y respecto a Y, seno del ángulo de inclinación. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Elemento elemento 1, 2, 3, 4, hasta definir los 7 elementos. El ángulo de inclinación en 1 es 0, en 2 es 0, en 3 es 90, en 4 es 45, en 5 es 90, en 6 es menos 63,43. Y para la barra número 7 es 0. Bien. Entonces, ya hemos asignado los ángulos de inclinación. Para poder trabajar de una forma más fácil en cuanto a los pasos posteriores, lo recomendable es trabajar siempre con una tabla donde realicemos los cálculos ya previos y para que posteriormente solo realicemos reemplazos y no tengamos que estar calculando nuevamente, ya que las ecuaciones posteriores son amplias, son grandes y de hecho eso nos va a llevar a cometer a un porcentaje de error más alto. Entonces, respecto a X nos indica que va a ser coseno del ángulo de inclinación, entonces pongo igual
indico coseno, abro paréntesis, y como estamos trabajando en Excel, aquí tenemos que asignar estos ángulos en radianes. Escribo radianes, abro paréntesis y ahora sí selecciono el ángulo del primer elemento o el ángulo de inclinación del primer elemento. Le doy Enter y aquí me está arrojando el primer valor. Respecto a seno también vamos a hacer lo mismo. Pongo igual, escribo seno, abro paréntesis, escribo radianes, abro paréntesis y selecciono el ángulo del primer elemento. Le doy Enter y ya tenemos el valor de seno de teta. Y lo que tenemos que hacer aquí, obviamente, es facilitarnos con el Excel. Selecciono y arrastro, ¿no? Y aquí ya tenemos los cosenos directores de la armadura que estamos hallando. Bien, entonces ahora pasamos al siguiente paso, que es el paso número 3, análisis del vector de fuerzas. Bien, aquí es donde vamos a analizar respecto a la carga distribuida que se va a presentar. Y esto es sencillo, jóvenes. Si bien sabemos, las armaduras se caracterizan por recibir o soportar las fuerzas externas directamente en los nudos. Entonces, teniendo en cuenta ello, sabemos que vamos a tener que centrar, ¿no? o concentrar esta carga distribuida en los nudos involucrados directamente con la carga distribuida. Primeramente lo que haríamos es reconocer el tramo al cual está afectando. Primeramente va a afectar a la barra número 7 y posterior a ello a la barra número 6, ya que directamente a estas dos barras va a afectar esta carga distribuida. Bien, entonces teniendo en cuenta ello, hacemos lo siguiente. Vamos a trazar el punto medio o la longitud medio de cada barra. En este caso, asignaríamos de la siguiente manera. Le voy a dar un bosquejo, no le voy a dar exacto, ¿no?, al centro, solo para tener referencia. Y podríamos decir que esto es el punto medio. Si esto es 4 metros, entonces 2 metros hacia la izquierda y 2 hacia la derecha. Lo mismo vamos a hacer con la barra número 6. Si tiene una base de 2 metros, entonces vamos a considerar 1 metro a la izquierda y 1 metro a la derecha. Bien, ¿esto para qué? Como vamos a unificar la fuerza de estas cargas distribuidas, entonces nos referenciamos con estas líneas. Entonces, una vez referenciado, lo que vamos a hacer es unificamos. Y aquí ponemos una fuerza unificada, que en este caso va a ser la longitud que le corresponde en el tramo, a partir del tramo trazado, que es el total es 4, pero su mitad será 2, por la carga, que es 2 toneladas. Bien, en el otro nudo, en el nudo D, también se va a unificar. Se va a unificar esa carga. Tenemos 2 metros respecto a la barra 7 y tenemos 1 metro respecto a la barra número 6. Entonces sería 2 más 1 por 2 toneladas. Bien, entonces el resultado de esta ecuación sería la fuerza, ¿no?, ya unificada respecto a la carga distribuida en el nudo D. Aquí tenemos respecto al nudo B y ahora respecto al nudo E.
Y aquí solo vamos a tener 1 metro, entonces sería 1 metro por 2 toneladas. Bien, entonces de esa forma, como pueden ver que es sencillo, hemos unificado, hemos concentrado la carga distribuida ahora en los nudos. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora sería definir, ¿no? En este punto los grados de libertad involucrados ahora con estas fuerzas puntuales. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo voy a considerar como fuerza puntual, donde vamos a tener los grados de libertad tenemos 10 grados de libertad. A ver, vamos a darle un formato para que podamos hacerlo, se podría decir, más detallado. Ok, tenemos los grados de libertad, tenemos la fuerza puntual y obviamente también debemos de tener las cargas distribuidas, o podríamos considerar como fuerza distribuida. Bien, entonces respecto a la fuerza puntual, solamente tenemos una fuerza puntual de 1 tonelada que está en el nudo E, y ello le corresponde o va a afectar directamente al grado de libertad 3. Entonces me ubico en el grado de libertad 3 y aquí considero 1 tonelada positivo. ¿Por qué? Porque está en la misma orientación del grado de libertad número 3. Ahora respecto a las fuerzas unificados, tenemos en el nudo B, nudo D y nudo E respectivamente. Esto va a afectar al grado de libertad 10, 2 y 4. Pero esos grados de libertad están hacia arriba, entonces estas fuerzas serán negativos. Aquí en el grado de libertad 10 estará afectando, a ver, con menos 2 por 2, con una fuerza de menos 4 toneladas. Respecto al grado de libertad 2, nos ubicamos en ese punto, también es menos, en este caso sería 2 más 1 por 2 toneladas, que aquí sería menos 6 toneladas. Y respecto al grado de libertad 4, obviamente 1 por 2 serán menos 2 toneladas. Bien, entonces ya tenemos en este punto asignados las fuerzas, ya tenemos analizado y descompuesto las fuerzas puntuales y fuerzas distribuidas. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora sería hacer solo una sumatoria, ya que estamos trabajando en este caso armaduras, y solamente realizaríamos, ¿no?, una sumatoria. Si fuese en caso de pórticos o vigas, tendríamos que hacer una resta de fuerzas puntuales menos cargas distribuidas. Pero en este caso no se olviden que es una sumatoria. En los puntos donde no se asigna ninguna fuerza, entonces lo podemos definir con ceros, que sería lo lógico. Y aquí haríamos nuestra suma. Arrastramos y aquí tenemos nuestras cargas o nuestro vector de fuerzas. Bien, entonces ya culminamos y ya tenemos ensamblado y analizado el vector de fuerzas.